presentes. El trabajo que vengo a presentar, la verdad, es parte de lo que fue mi tesis de pregrado. La trabajé con la doctora Marinela Castillo. Ella no puede estar en la presentación, pero todo esto lo hicimos en conjunto. Ella fue mi directora de tesis. El título, actividad de modelización basada en el ciclo de Cole para introducir el contenido de función cuadrática en alumnos de enseñanza media en tercer año medio. Ahora, un poco el recorrido que vamos a hacer, tratar de pasar rapidito aquí las definiciones, el problema, algunos antecedentes importantes, las actividades propuestas y las conclusiones que pudimos obtener. El centro de mi presentación es contar la experiencia de aula, qué fue lo que vivimos, qué resultados tuvimos con los chicos. Ahora, ¿cuál es el problema que señala Aravena y Caamaño en el 2007? Es que actualmente en Chile existe una desatención al trabajo de modelos y a la aplicación y cómo articular la matemática incluso entre ellas. Lo que vemos en el liceo comúnmente es que el eje de álgebra, el eje de geometría, números, todos van por su lado. No existe una interconexión entre ellos. Y esta desatención que les mencionaba, los modelos y aplicaciones en todos los niveles de enseñanza. Ahora, la definición de modelo que estoy utilizando, porque hay variadas, es la que utilizan Sandoval y otros en su libro, y dice que es una representación o un esquema teórico para poder dar explicación a alguna situación, a algún fenómeno, y tiene que tener, cuando esta representación se refiere a un objeto matemático, entonces lo llamamos un modelo matemático. Ahora, este modelo es un ciclo, el cual atraviesa varias etapas, ¿ya? Yo me voy a centrar más que nada en lo que es el ciclo de Cole. Existe una relación, dicen los autores Sandoval y quienes trabajaron en este libro, de que podemos unir todo lo que es el ciclo de modelado con el ciclo de Cole. Entonces, yo me centro aquí en estas cuatro etapas. Una experiencia concreta que vive el estudiante, el alumno, una observación reflexiva que él realiza, luego cuando él hace una conceptualización abstracta del objeto matemático que se está trabajando, y por último, una experimentación activa. Experiencia concreta yo creo que salta al tiro a la vista de qué se trata. Es que el estudiante manipule, utilice reglas, mida, dibuje, trace, grafique, etc. En la observación, él, a través de lo que hizo, manipuló con su manito, pueda empezar a sacar conclusiones, pueda unir con lo que él ya maneja, lo que él ya conoce, y por lo tanto tener un aprendizaje significativo. Cuando pasamos a la tercera etapa es cuando ya él empieza a formular algo, un objeto matemático, empieza a manipularlo, transformarlo o ajustarlo. Y la experimentación activa es, o bien, regresarlo a la primera experiencia que tuvo y que la vuelva a analizar, que la valide, o idealmente darle una similar, donde pueda aplicar lo que él construyó, el modelo que obtuvo. Ahora, antecedentes que nos pide a nosotros el Ministerio, que los estudiantes utilicen modelos, seleccionen y ajusten. Por lo tanto, es relevante el tema, pues se nos solicita, se nos demanda, y como dicen los autores, muchas veces no lo hacemos. Ahora, en el establecimiento que realizamos la investigación, nosotros quisimos conocer en primera instancia cuál era el estilo de enseñanza que utilizaban los profesores. Para ello consideramos estructuralista, empirista, mecanicista y realista. Ahora, según lo que arrojó este pequeño estudio, que fue una entrevista y una jerarquización, diría que el estilo empirista sería el que ellos prefieren, es decir, acercar un poco la realidad a lo que ellos enseñan, pero no sistematizar demasiado, según la definición del autor que trabajaba. Y que posteriormente vendría el estilo realista, el cual debiera de ser, según los autores, el ideal para enseñar la realidad acercada al estudiante y sistematizada. Ahora, en cuanto al uso de modelos, de todos los profesores que se entrevistaron, solo 3 profesores habían trabajado el contenido para el cual les preguntamos, que era función cuadrática, y de esos 3, solo uno dijo que había utilizado modelos. Pero cuando le hicimos una pregunta de, a ver, explíquenos un poco más, ¿cómo fueron esos modelos?, nos dimos cuenta que eran solo los típicos ejercicios de aplicación. Por ejemplo, el lanzamiento de un proyectil, la parábola que se forma y nada más que eso. Ahora, la intervención entonces fue en este liceo, como les comentaba, para introducir, ojo, introducir la función cuadrática, su gráfica y
el vértice. ¿Ya? Esto lo planteamos antes de ver cualquier contenido. Los chicos en este punto conocían ecuación cuadrática y podían, lógicamente, hacer el salto y tratar de pasar a función cuadrática. Adaptamos una experiencia que venía en el libro de Sandoval y otros, 50 ciclos de Kolb y 2 razones para ser utilizadas, la cual ellos lo planteaban el problema de optimización, pero para alumnos de ingeniería de primer año, el cual ellos podían resolver mediante derivadas. Entonces, lo que se va a centrar mi exposición más que nada es mostrarles las actividades que hicimos y las respuestas de los chicos. El problema que tomamos es el siguiente. Se requiere realizar un tendido eléctrico para llevar electricidad de las casas A y B desde un transformador a ubicar en algún punto C, entre las casas. ¿Ya? De tal forma que la suma de las distancias entre las casas y el transformador sea la mínima posible. Aquí está la imagen esquemática. Una casa A, una casa B, el transformador, y aquí tenemos la distancia entre transformador y casa, y la idea es que la suma de estas dos distancias sea la menor. Ahí estamos dándole algún contexto, ahorrando cable, optimizando, no sé, para lo que quiera ver ahí el profesor. Entonces, se le dice a los estudiantes que consideren el segmento PQ de 10 centímetros, este de aquí. Lo trabajaron con hojas cuadriculadas, me parece que se alcanza a ver aquí los cuadritos. Y también les pedimos que trabajaran en 3 casos, en que esta distancia, HA y HB, fueran iguales, en que esta fuera más grande que la otra, y al revés también. Ellos decidían dónde ubicarlos, ¿ya? Y también les solicitábamos que no le dieran más de 5 centímetros para que no les quedara el número tan grande y pudieran trabajar sin problema. Esta fue la primera respuesta de ellos cuando les pedimos que hicieran la representación y dibujitos para los 3 casos, en que las distancias son las mismas, en que una mayor que la otra y en el caso contrario. Ahora, para cada uno de los casos tenían que graduar centímetro por centímetro, ubicar el punto C y ahora empezar a registrar sus datos en una tabla. Entonces aquí teníamos la distancia L1, L2, la suma, y aquí nosotros introdujimos a propósito las sumas, pero en este caso al cuadrado cada una de las distancias. ¿Ya? Ellos todavía no entendían la razón de por qué, pero la introdujimos igual. Ahora, a todo esto, ¿por qué esta tabla está tan detallada? ¿Por qué no le dejamos la posibilidad al estudiante de que la creara, que la inventara? Fue porque ellos nunca antes habían trabajado con modelos. Desde siempre traían la costumbre de que el profesor le da la receta, el paso, el paso, el paso, y por lo tanto, si nosotros íbamos de lleno a pedirle crea algo, inventa algo, no íbamos a tener la respuesta esperada y probablemente hubiéramos tardado más clases. Yo creo que lo hubieran logrado, pero en mucho más tiempo. Y aquí, bueno, esto lo hicieron midiendo con la regla. Ahora, después de eso, les pedimos que pudieran graficar estos puntos obtenidos y obtuvimos algo como esto, una primera aproximación. Ahora, para nosotros nos causó un poquito de extrañeza el ver que unían todos los segmentos con trazos de recta. Y tenía todo el sentido, porque ellos nunca habían visto la parábola, no sabían cómo era la gráfica de la función cuadrática. Por lo tanto, ellos conocían la función lineal, afín, conocían las rectas, y unieron todos los puntos mediante segmentos de recta. En otro caso también se les pide con al cuadrado y obtenemos ya una parábola, entre comillas, más habitual a lo que conocemos, pero siguen uniendo con trozos de recta. Y bueno, también teníamos estudiantes que no lograban hacerlo y por mediciones les quedaban cosas así, bastante extrañas, pero estaba bien. El tema era que ellos investigaran, que ellos hicieran. Nunca lo habían visto, por lo tanto fuimos en esta parte súper flexibles con ellos. Ahora, empezamos a hacer las preguntas de rigor para pasar a la observación reflexiva y que empezaran ellos ahora a sacar el concepto, el objeto matemático. Les preguntamos si es que pensaban que la relación era lineal o no. Y la respuesta iban prácticamente todas en esta índole. Decían que no, porque no es una línea recta, como la que siempre conocían, o porque no pasa por el punto de origen, o porque la distancia no mantienen una relación proporcional. Más o menos todas las respuestas fueron parecidas. Luego les preguntamos lo mismo, pero ahora considerando cuando están las distancias al cuadrado. Y las respuestas fueron similares. Cuando le hicimos la pregunta, bueno, entonces, ¿dónde ubicamos el transformador? Algunos de ellos tenían dudas si en el 4, 5, 6, el 5, 6, 4, 5,
Un solo grupo como este nos dijo 5, 5, 5. La respuesta correcta era esa, justo a la mitad. Y esta pregunta era interesante. Queríamos decir que compararan ahora la distancia al cuadrado y las normales y que pudieran concluir algo. Entonces dijeron, el valor mínimo se encuentra en el mismo punto este. En la misma respuesta. ¿Ya? Y al final queríamos que concluyeran eso, porque queríamos dar el paso para la siguiente actividad, la actividad 2, en que ahora ya no van a utilizar reglas, ya no van a medir, pero sí tienen que tener clarito que trabajar con esta expresión sin al cuadrado le iba a dar la misma respuesta que trabajarla al cuadrado. Entonces podían utilizar cualquiera de las dos. Eso queríamos concluirlo en la actividad 1. Esa actividad 1 se realizó en 2 clases, aproximadamente, una y media. Y partimos la hora. Ahora les pedimos que utilicen el teorema de Pitágoras. Un solo estudiante de los 45 que tenía se dio cuenta inmediatamente de que podía utilizarlo para sacar la distancia. Todos los demás tuvimos que decirle, chiquillos, ustedes conocen geometría, ustedes ven en el dibujo, ven un triángulo aquí que se forma, tiene un ángulo recto y pueden utilizar Pitágoras. Hubiera sido ideal que todos lo hubieran descubierto. Pero por las mismas razones que les comentaba, nunca lo habían trabajado, nunca habían visto geometría en un contexto fuera de geometría. Es decir, para ellos ver en álgebra algo de geometría era extraño. Y armaban entonces ellos esta función con las raíces y después les pedíamos, ahora simplifíquenla y eleven al cuadrado. ¿Se acordaban de la tabla que trabajamos? Elevaron al cuadrado y llegaron a esta expresión que está aquí. Entonces les preguntábamos, como les decía, si era lo mismo trabajar, si daba la misma respuesta, trabajar la expresión sin al cuadrado y al cuadrado, y la mayoría decía que sí, que era lo mismo, que la respuesta estaba en el mismo lugar, y les preguntábamos también cuál era más sencilla. Y ellos decían, la que no tiene raíces. Dejemos la raíz a un lado, trabajemos con la que no tiene raíz y la respuesta es la misma. En este punto, nosotros ahora introdujimos y le pusimos un nombre. F de X iba a ser entonces esta relación. Y en este punto fue cuando nosotros hicimos la institucionalización del contenido y les dijimos, la expresión que ustedes encontraron aquí, con esos coeficientes extraños, recibe el nombre de función cuadrática, tiene esta forma, estos componentes, y pudimos introducir el contenido ahora, pero ya tenía un contexto detrás. Ellos lo pudieron ver. Y les pedimos también que ahora en esta función que ellos encontraron, evaluaran del 0 al 10. Y que compararan entonces con la tabla que tenían. La que ellos llenaron midiendo con la regla, y que compararan. Entonces decían, los resultados obtenidos resolver con la función son muy parecidos o son iguales. Y algunos decían, bueno, la variación es poca la que hay, pero esto se debe a que trabajamos con regla, y al medir con regla tenemos el error humano y no era tan perfecto, no era exacto. Entonces ahora con la función que creamos, las respuestas son exactas. Y ahora sí les pedimos grafiquen y quedó algo más así. Seguían algunos casos con segmentos de recta, pero ya más de la mitad de los estudiantes habían hecho con curva. Ahora, las preguntas entonces tenían que dar la respuesta. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En qué posición? Y ahora sí, la gran mayoría, creo que prácticamente un solo grupo, falló y dijo algo distinto del 5. Todos dijeron, tenemos que ubicarla en el punto 5 sin importar la altura a la que esté en la casa. Llegaron a la respuesta correcta. Ahora, para la última actividad, la número 3, que fue la última clase, le pedimos a los estudiantes que fueran al laboratorio de computación y utilizamos un software online, el cual era un graficador, sigue estando vigente, y tenía la gracia de que en este sector podían graficar más de una función a la vez, y que acá abajito, que era lo que queríamos, les daba la tabla hecha, evaluada, que fue lo que ellos hicieron con regla a mano, el programa se los daba listo. Entonces las dos funciones que graficaron ellos fueron estas, las pudieron ver, validaron su respuesta y se dieron cuenta de que una de estas es la que está al cuadrado y la otra no, y que la respuesta está en el mismo punto. Y aquí les dijimos, esa respuesta que ustedes encontraron, ese valor a posición 5, corresponde al vértice de esta gráfica, y esta gráfica recibe el nombre de parábola, y ya teníamos la definición de función cuadrática, teníamos su gráfica,
y también teníamos el concepto de vértice. ¿Qué dificultades se nos presentaron durante el trabajo con los estudiantes? No sabían usar la regla, medían desde el 1, no la habían usado nunca, la hoja milimetrada tampoco. Entonces desde ahí ya partimos con algunas cositas que nos llamaron la atención. Ahora, el teorema de Pitágoras, para ello, introducirlo, un solo alumno lo vio, porque era un contexto diferente al de siempre. Estaban muy inseguros sobre su trabajo autónomo. Nosotros les dijimos, hagan, trabajen, midan, juegan. Pero cada uno, cada 5 minutos, profesor, esto está bien, profesor, esto lo hicimos bien. Y ahí ellos entonces, nos dimos cuenta de que no tenían la costumbre de trabajar y pensar las cosas por sí mismos, sino que siempre esperaban la validación del profesor y que les dijera, van bien, sigan por ahí o cambien por acá. Y entonces, estos puntos tuvieron como consecuencia de que se nos alargara un poquito el proceso de trabajo. Nosotros teníamos previsto hacer una actividad por clase y al final nos salieron 2 para la primera, una completa para la segunda y una más para la tercera. 4 clases. Se nos alargó una extra, 90 minutos más. Facilidades. Los estudiantes estuvieron motivados siempre en las 3 actividades. Aunque algunos de repente dijeron, ¿y por qué estamos haciendo esto si nunca lo hemos hecho? Es algo nuevo y no está en el libro. Pero de ahí en adelante todos se motivaron, vieron cosas diferentes, tuvieron buen comportamiento y participaron activamente y con dedicación. Les gustó lo que estaban haciendo. Otra facilidad que no anoté aquí es que después de esta actividad yo seguí con el curso y les pasé los contenidos de la misma forma de siempre, pero les di la definición de vértice, concavidad, etc. Y lo trabajamos súper rápido, vimos todos los contenidos en una sola clase, porque cada una de las veces que tenían dudas volvíamos atrás a lo que habían trabajado. ¿Se acuerdan cuando estaban calculando esto? ¿Cómo evaluaban? ¿Se acuerdan de la respuesta? Ese era el vértice. Entonces, sí, correcto. Y es más, cuando les di la fórmula de vértice, ellos me dijeron, ¿y si nosotros hacíamos eso, encontrábamos la respuesta al tiro problema? Sí. ¿Y en todo les daba la mitad del 5? Sí, correcto. Entonces, ¿para qué medimos tanto? Bueno, para descubrir esto. A través de su experimentación logramos llegar a los conceptos y al objeto. Esto lo quise añadir porque eran las calificaciones. Le hicimos un pretest sobre conocimiento. Este era el grupo control, grupo experimental, control y experimental. Si bien el experimental siempre fue mayor, luego de la actividad se aprecia una diferencia entre sus calificaciones que es sostenida. Mejoraron bastante más. Y por ahí nosotros pudimos llegar a conclusiones, por ejemplo, de que recorrimos el ciclo de COL completo, pasamos por todas las fases. De la actividad 1 pasamos por las 3 primeras, nos faltó la experimentación activa. En la segunda lo hicimos completo y en la tercera era netamente experimentación activa para que validaran lo que habían hecho. ¿Cuál hubiera sido el ideal para nosotros? Luego de haber concluido con el software, poder darles otro problema diferente, pero que se resolviera con un modelo similar. Ahí hubiera estado completo y perfecto el ciclo, pero por las dificultades que se nos presentaron de tiempo, de no costumbre de los estudiantes, no pudimos realizar. Entonces, la motivación que presentaron, nosotros vimos una alza durante las actividades, las trabajaron súper bien y concluimos también que la metodología es viable. Logramos que obtuvieran las calificaciones similares y un poco mayores que las del grupo control, pero es difícil en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque requiere de planear bien los tiempos, planear bien las actividades, tener un conocimiento un poco más allá para poder adaptar. Porque aquí el trabajo, yo tuve la suerte de que mi directora de tesis, ella es doctora en matemáticas, entonces tomó el asunto para ingeniería y lo bajó a nivel de enseñanza media y eso me facilitó mucho el trabajo. Pero a veces nosotros como profesores de enseñanza media no tenemos esa facilidad y esa habilidad para hacerlo. Sin embargo, de lograrse, concluimos que sí, es viable, es efectiva y produce en los estudiantes motivación porque hacen cosas diferentes de lo habitual.
Mi referencia bibliográfica, no sé si hay preguntas. Tengo las dudas con ese grupo control que hablaba. Sí. Ese grupo control era un curso. Sí, teníamos dos cursos. Por decir algo, el A y el B. Y los tomé a ambos durante un periodo de tiempo. Al grupo control le pasé el contenido como siempre, de una forma estructuralista, con guía, con definición, trabajo, prueba. Y al grupo experimental, no, con la actividad que les mostré aquí en la presentación. Hice pretest, sin saber nada de... Sin saber nada, incluso de esto lo hice durante mi tesis, mi práctica, entonces no conocía ni a los cursos. O sea, no había una relación en que para ambos cursos el profesor era nuevo. Entonces no nos preocupamos por ese detalle ahí, por esa variable. Ni uno me conocía, no teníamos relación, nos conocimos ahí, entonces no estaba esa variable afectando y bueno, se dieron los resultados que se dieron. Bueno, es el tema de no alcanzar a dar el problema. Lo vamos de nuevo, me apuré un poquito por el tiempo. El tema de bueno, a mí en particular estaba buscando ideas para hacer ejercicio de función cuadrática. ¿Ya? Sobre las clases, para hacer esto. Sí. Lo llamaba la atención. En el libro de Sandoval, el de 50 ciclos de Cole, sale con el nombre de tablero de Fermat. Lo que pasa, perdón por la foto, es que, bueno, él da la explicación física y me cuesta un poco más esa parte, pero explica que viene del tema de la luz, de que aquí ingresa un rayo, rebota aquí y sale por ahí. Ley de la reflexibilidad, creo que es el nombre que recibe, ¿sí? Sí, la pueden buscar por ahí también, y de ahí sacaron la idea. Lo que pasa es que el autor de ese libro es físico y matemático, entonces mezclan las dos cosas y crean problemas. De Cole y dos razones para ser utilizadas. Si hay más consultas, Profesor Esteban. sí, correcto. Presidente de INACAP por su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.